Sin exclusiones, un poco los efectos de las elecciones. Estamos con Jorge Jacobi, analista de opinión, Daniel Lipovetsky, diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, y Vicente Sucho, el empresario que fabrica ascensores y escaleras mecánicas, entre otras cosas, en el país. Se hacen en el país, no hay que importarlas, como en algún momento alguien dijo que había que importarlas. A propósito de todo esto, se supone que vamos a tener una cierta apertura, pero con además algunas limitaciones, supongo. Pero ¿cuál es la posición o qué piensan los empresarios? En tu caso particular, por ejemplo, que hay importación de escaleras mecánicas o ascensores. Y de ascensores también. Fundamentalmente me parece que lo que tenemos que ir los argentinos es a la institucionalidad, ¿no? Tener un marco correcto para tomar decisiones. Los empresarios, no, como todos los que están en Argentina, no tenemos ninguna referencia y a veces nos manejamos más con el corazón que con las cifras. Creo que hay que hacer una política de negociación con el exterior. Basta de importaciones indiscriminadas, basta del primer mundo llenando de productos a esta zona. Me parece que tenemos que empezar a negociar. Nosotros somos representantes de algunas empresas y le estamos diciendo que no queremos ser más representantes, queremos ser socios. Desde el primer mundo nos miran como ¿quién son estos? Pero me parece que si no empezamos a ser socios, este lugar del mundo está desequilibrado y nuestra gente no tiene trabajo. Me parece que los empresarios en esta etapa lo que tenemos que generar es trabajo, y ahí es donde convocamos a los políticos a ver de qué manera nos juntamos, nos ayudamos, y creemos que será fundamental en los próximos años el Mercosur. Me parece que tiene que venir un mercado latinoamericano, ya no ser más industria argentina. Nosotros estamos pensando en ser latinoamericanos. Si nosotros logramos desarrollar eso, podemos tener un mercado potencial enorme. Estamos estudiando respecto a las escaleras mecánicas, estamos estudiando, por ejemplo, el metro de Washington, y miren qué extraño, ¿no? El metro de Washington dice que los equipos deben producirse en el país, y nosotros traemos de cualquier lugar del mundo cualquier cosa. Estamos detectando ahora escaleras mecánicas en el subterráneo que ni cumplen con las normas ni cumplen con nada. Entonces me parece que también ahí nosotros como empresarios tenemos que ir a las normas, tenemos que ir a las normas internacionales, trabajar como el mundo y empezar a manejar costos como el mundo. El problema de Argentina es que no tenemos ningún valor, no tenemos valor de referencia, las cosas salen carísimas, y no creo que sea una solución abrir la importación y importar indiscriminadamente. Me parece que tenemos que estudiar muy bien ese tema, porque las empresas lo que generamos es trabajo, y si la gente tiene trabajo, no está en la calle drogándose, no está en el Paco, y tiene un futuro. A propósito de esto, y a propósito de lo que estaban diciendo en contra de lo que podía llegar a pasar, viene a cuento lo que está diciendo Vicente respecto de la posición que se va a tomar con esta apertura indiscriminada. Efectivamente, en alguna conversación que hemos tenido contigo, también me has dicho que va a haber limitaciones, o por lo menos se va a estudiar en cada caso lo correcto. ¿Es así? ¿No es así? Sí. ¿Cuál es la postura? Coincido, digamos, con nuestro objetivo es generar trabajo, ¿no? Me parece que la Argentina necesita de generar más trabajo formal, por supuesto. Un tercio del trabajo argentino es empleo negro, y para eso justamente hay que proteger a la industria local y ayudarla y fortalecerla. Me parece que una plataforma para eso es el Mercosur. Mauricio, en la conferencia de prensa después del triunfo del día lunes, claramente fijó como unos objetivos volver a fortalecer el Mercosur, que este gobierno lo ha debilitado absolutamente. A veces nos hablaba de patria grande como parte del relato y después destrozaba el único acuerdo de integración al cual Argentina pertenece. Y vamos a trabajar justamente para tener un Mercosur que ayude a desarrollar las industrias locales, más allá de que seguramente algún tipo de apertura en algún punto va a haber, porque hoy claramente, primero, apenas asumamos, van a caer las de JAI, que la OMC las ha declarado ilegales, porque obviamente fue mal instrumentadas y mal defendidas por el gobierno argentino en el marco del entendimiento de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, pero seguramente pensaremos en otro tipo de instrumentos que ayude a que haya la industria local que quiere producir, que quiere ser competitiva, la ayude a desarrollarse y a generar más trabajo, que es nuestro objetivo. Ahora, hay otros aspectos también a los cuales se refirieron en la campaña la gente de Scioli y el mismo Scioli respecto de algunos aspectos o algunas cosas que se habían conseguido, sobre todo en materia de jubilaciones, sobre todo en materia de ciertos elementos que beneficiaban a la gente con menos recursos. ¿Qué va a pasar
con la ANSES, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Se va a continuar con este segmento de 2 aumentos por año? ¿Cómo se va a modificar? ¿El 82% móvil prometido va a ser general, va a ser limitado a la parte, a los que reciben menos? ¿Cómo se va a implementar? Bueno, primero, digamos, el aumento semestral, digamos, donde se pone está establecido en la ley, es un aumento que lo establece la ley y por lo tanto nosotros vamos a mantenerlo. Digamos, lo gracioso era que Cristina lo anunciaba por cadena como si fuera un logro del gobierno, cuando en realidad lo que hacía era cumplir con una ley que era lo que correspondía. La verdad que uno no debe hacer cadenas para anunciar que está cumpliendo con una ley. Más allá de eso, se va a mantener, por supuesto. Vamos a trabajar para avanzar hacia el 82% móvil, es un tema gradual, pero deberíamos trabajar para llegar a ese objetivo. Y me parece que uno de los puntos que hay que resolver también es el problema de que hoy el ANSES liquida mal los saberes jubilatorios de los abuelos cuando inician su trámite, a propósito para pagarles menos, y eso obliga a que la mayoría de los jubilados tengan que iniciar reajustes jubilatorios, y nos encontramos con un fuero de la Cámara de Seguridad Social atiborrado de reclamos de reajustes que duran años, y la mayoría de los jubilados no lo pueden cobrar porque terminan falleciendo antes de cobrarlo, porque tardan más de 10 años en cobrar un reajuste jubilatorio, que la mayoría de las veces el Estado lo pierde, porque lo que hace el Estado es liquidar el habear en forma ilegal. Por lo tanto, me parece que esas es las tres patas de lo que debe ser el ANSES del próximo gobierno. ¿Se van a pagar esos juicios? Sí, claramente los vamos a pagar, pero lo que tenemos que hacer es evitar que siga iniciándose juicios nuevos. Para eso el ANSES tiene que liquidar los saberes, como dice la ley, no como se le ocurre al ANSES, que es lo que hace hoy, y por eso obliga después al jubilado a tener que iniciar un juicio. Hay determinada jurisprudencia que está estableciendo, o hay problemas, que la ANSES, cuando liquida los retroactivos, les cobra impuestos a las ganancias a los retroactivos, cuando en realidad es inconstitucional, está cobrando 2 veces lo que ya percibió en su momento. ¿Cuál es la actitud que van a tomar? No, bueno, es ilegal, claramente. Es otra de las ilegalidades de este gobierno. ¿Por qué lo hace? Porque lo cobra, le impone la fuerza de la decisión del Estado, digamos, y lo único que te queda ahí es recurrir de vuelta a la justicia. Estamos hablando de abuelos que tienen 70, 80 años y que después de haber tramitado un juicio durante 10 años, lo ganan. El ANSES le cobra un impuesto de las ganancias ilegal y obliga al abuelo que vaya a recuperar a la justicia de vuelta, a litigar 10 años más para tratar de recuperar lo que el ANSES le cobró de más en materia de impuestos. Esto es una locura de este gobierno, lo mismo que obligar a pagar a los asalariados impuestos a las ganancias. Nosotros vamos a volver a los niveles, el que no pagaba impuestos a las ganancias del 2007 va a volver a no pagarlo. Hoy lo paga casi todo el mundo porque claramente no actualizaron los topes este gobierno. Bueno, esta es una gran cantidad de cosas que hay que ir corrigiendo para que la gente vuelva a recuperar poder adquisitivo y que se ponga contento cuando le aumenten el sueldo. Hoy se encuentran muchos trabajadores que cuando uno aumenta el sueldo dicen no me aumente porque si me aumentan tengo que pagar ganancias. Bueno, estas cosas increíbles que en realidad lo hicieron para financiar esta fiesta desde el punto de vista de gastos del Estado y de nombramientos, que nos encontramos hoy con una realidad preocupante, ¿no? Mi estimado Jorge, ¿qué va a pasar con la Cámpora? ¿Qué va a pasar con Scioli? ¿Qué va a pasar con Cristina? Es decir, te hago una pregunta como para percibir exactamente si han indagado un poco en todo esto. Primero permití un apunte respecto a lo que decía recién acá el amigo empresario. Si aparece una fuerza viva como el empresariado que da un paso hacia la sensibilidad y se puede conectar con el Estado de esta manera, y entienden que de esto salimos todos o no sale nadie, que el que tiene guita no vive bien si hay alguien que no tiene guita al lado, que lo asalta todos los días. Si se entiende que no vive bien el que tiene trabajo, si hay uno al lado que no tiene trabajo, entonces una de esas todos damos un paso para adelante. Eso me parece que puede generar una cultura bien nueva. Perdóname si te corto un segundito. Nosotros desde nuestra empresa estamos pensando en esas cosas, en esos valores. Nosotros no nos resulta gratificante ganar dinero y que nuestros empleados viajen mal, vengan mal comidos o vivan mal. Me parece que eso tiene que cambiar. No sé si está en nuestro empresariado, sí en nuestra empresa. Y nos parece muy importante que la gente empiece a tener una vida. En Argentina me parece que no tenemos una vida después de un trabajo. Y digo a veces también que me parece que si yo no fuera empresario sería revolucionario, porque me parece que si a los 45 o 50 años yo llego a mi casa, no tengo mi casa propia, no tengo un autito déjalo, no puedo mandar a mis chicos al colegio, me parece que no es justo. Y la clase empresarial me parece que no se ha dado cuenta lo débiles que somos si no somos sensibles, ¿no? Lo débiles que somos si no queremos ser sensibles.
Mi origen es humilde, con mucha cultura, y humilde porque vinieron de España con muy poco dinero, ¿no? Pero con mucha cultura, y hoy esa cultura me permite estar aquí. Pero no hemos perdido esa sensibilidad. Nosotros entendemos que el que trabaja con nosotros es nuestro par. El empresariado argentino no piensa así. Lamentablemente, tengo que decirlo de mi grupo de pertenencia. La cámpora es lo que decís vos, digamos, en la pregunta está la respuesta. La cámpora, Cristina, ¿qué pasará? Pasan. Lo que va a pasar es que pasan. La cámpora es un grupo de gente que cobra 150.000 pesos por mes, que tiene un auto con chofer y una secretaria rubia. Yo te diría que muy pocos de esos van a querer perder su lugar y ir a combatir al monte tucumano. Eso no lo veo para defender. Lo que va a suceder es lo que sucedió con todos los grupos de aplaudidores de todos los gobiernos de la historia de este país, que es darse vuelta como una media y tratar de buscar el calor de lo que viene. De Cristina, ¿qué me gustaría en términos personales? Me gustaría que sea una fuente de consulta, porque una persona que estuvo 8 años a cargo del Ejecutivo es una persona, debería ser una persona de referencia, y los argentinos deberíamos dejar de utilizar la política solamente como una picadora de carne. Ahora, no me parece que vaya a tener peso específico a futuro. Todo se olvida, el peronismo sea algo que no perdona, es una derrota, se va a reinventar y va a abrir una puerta hacia lo que viene. Todos pensábamos que Duhalde nunca iba a desaparecer y que detrás de cada planta había 2 ojos de Duhalde mirándonos. Y era un gran fantasma y resulta que era cartón pintado. Todo en la Argentina es cartón pintado. Tengo segundos nada más para irme. Urtubey, Massa, Sí. Randazzo, Sí. todos se proyectan. Absolutamente reciclables, absolutamente. Randazzo, sobre todo, que salió muy dignamente del gobierno y que es un hombre que está puesto en la cabeza de la gente como un hombre volcado a la gestión. Massa es un interlocutor válido para las componendas en la Cámara. Massa hizo una campaña maravillosa porque se puso... Además, el discurso de él fue muy bueno, Mira, poniendo a disposición del gobierno. la edad promedio de los presidentes argentinos históricamente al asumir es de 54 años. Massa tiene 43, se puso en la góndola de los presidenciables 10 años antes. Puede perder la que viene y en una de esas coronar la otra si hace las cosas bien, ¿no? También puede tirar todo por la borda. Señoras, señores, a ustedes también, gracias por estar. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Y nos volveremos a encontrar seguramente para pulsar qué es lo que va a pasar más Hecho. adelante. Gracias por estar.